conexión con fallas ahí. Un ratito, si es que me aguardan, y voy a preguntarle al muchacho de la biblioteca si... Hola, Gustavo. Nuestra conexión no funciona bien. Bueno. A mí me aparece ya aquí la pantalla. Voy a dejar de presentar otra vez y voy a volver a intentar. Ahí porque estamos con problemas de... Ahí ven, chicos. Sí, ahora sí ya se ve ya, profe. Ya, qué suerte. Bueno, hoy nuestro contenido no es extenso. Se llama la aplicación de la tecnología. La clase anterior estuvimos hablando brevemente lo que es esta aplicación en términos a grandes rasgos, mejor dicho, y los tres ejes temáticos que vamos a trabajar son la estructura del sistema operativo, los principales tipos de software y los dispositivos de almacenamiento. Estos tres es lo que compete a la unidad de la clase 2, entonces aquí yo les preparé un material sencillo para que podamos debatir y llevar a plenaria. Y me gustaría mencionarles, si es que de repente ustedes quieren, yo les puedo pasar ya en el horario de la mañana los materiales y leen, y ya podemos ir compartiendo más ideas para enriquecer nuestra clase, para que no sea solamente desde mi punto de vista. ¿Les parece? Entonces, Sí, ya, sería si buenísimo. es que tienen tiempo, entonces yo les estaré pasando y el que puede leer ya va leyendo. Sí, Bueno, profe, está muy bien. sí, porque de repente yo les traigo así y ya conocen usted lo que voy a decir, pero es mucho más enriquecedor cuando todos compartimos las ideas, porque eso hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Estamos en un tiempo donde realmente todo se rige por la información, prácticamente la comunicación, y en eso tiene mucho que ver el alcance de la tecnología y el tipo de dispositivo de repente que facilita notablemente nuestra vida diaria, desde la hervidora eléctrica que se conecta, desde el reloj despertador para levantarnos, las máquinas que hablamos la vez pasada, las máquinas lavadoras, etcétera. Todos son avances tecnológicos que benefician en la vida de una persona, y por ende hace que su eh, condición y su utilidad sea últimamente necesaria, porque se dan cuenta que de repente la conexión estuvo lenta, yo ya estaba preocupada cómo voy a mandar la clase, voy a mandar. Entonces nuestra vida actualmente está muy ligada al desarrollo de las máquinas, porque como ya les dije, estas ayudan a la persona y facilitan su vida, y mediante ello hace que se disminuyan de repente algunos esfuerzos. Esta es una información que yo encontré y me gustó bastante y quería compartir con ustedes. Estamos en una era donde los avances científicos y tecnológicos están evidentemente cada vez más rápidos. Las cámaras fotográficas, por ejemplo, antes ustedes sabían bien, o sea, no sé si llegaron a ver porque son muy jóvenes todavía, pero eran máquinas separadas y eran de otro tamaño, eran grandes, pues se fueron reduciendo, y posteriormente tenemos un teléfono tan inteligente que hasta dejamos de necesitar muchas veces una radio, dejamos de necesitar en ocasiones una cámara, porque prácticamente en este caso el teléfono de repente ya trato de incluir un programa como para uso de trabajos de investigación o trabajos prácticos, como en el caso del campo educativo. Entonces, todos esos avances se aplican no solamente en la vida cotidiana, sino que también en la ciencia. Se dan cuenta que, voy a emitirle un ratito del compañero. Bueno, estamos aquí. Se dan cuenta que lo que llevaba muchas veces años y años de estudio, últimamente todo es mucho más fácil, porque la tecnología
facilita enormemente estas investigaciones porque estamos en la era de la información. Pero así como estamos también en un tiempo minado prácticamente de informaciones, ustedes tienen que ser muy criteriosos a la hora de seleccionar esas informaciones, porque no todo lo que están en el alcance de nuestras manos o al alcance de nuestra lectura, por decirlo así, son informaciones de repente que nos van a servir. Entonces va en el campo de la educación saber seleccionar estas informaciones a fin de que puedan hacer mediante una investigación adecuada lo que es la ciencia. En el tema de la medicina, por ejemplo, el avance tecnológico es sorprendente con la medicina nuclear. No sé si el tema de la salud no es tanto mi fuerte, pero tengo pacientes permanentes en el hospital y sé bien que en los grandes hospitales, como por ejemplo, una anécdota nada más quiero mencionarles para que se den cuenta cómo el avance médico tocando este contexto ha evolucionado. En una de mis estadías en el hotel del Hospital Garrahan allá en Buenos Aires, está el pabellón, si alguien conoce, ellos tienen un pabellón oncológico, pabellón respiratorio y está una parte de medicina nuclear. No es mentira, pero habían chicos que nacían sin que esta parte de la cabeza se les cerrara todo y ellos a través de la tecnología les generaban como un protector y hacía que puedan movilizarse y comunicarse con los otros, con sus padres, con los médicos afuera. Y toda la parte de medicina molecular y generalmente ellos se apoyaban bastante en lo que es la tecnología. Cosa que a Paraguay nos falta muchísimo, ¿verdad? Pero estamos avanzando a pasos lentos, pero el avance a la ciencia, a la medicina es sorprendente. Entonces, decenas de investigaciones van financiándose si es que se utilizan bien estos recursos y no solamente en la medicina, sino que en el día a día nosotros estamos utilizando estas herramientas, por llamarlo así, de que en gran medida facilita nuestro trabajo. No sé si alguien quiere enriquecer de repente alguna experiencia o contar algún alcance que considera muy significativo, también comparando lo que tardaba antes en comparación a lo que es ahora. Chicos, yo no le estoy viendo, pero el micrófono de ustedes, si quieren compartir allí la idea, está. Bueno, creo que hoy están cansaditos. Vamos a seguir de repente sin problema. Bueno, ¿qué papel tiene la tecnología en la educación? Es una de las preguntas que me parece muy oportuna mencionar dentro de todo lo que ya pasamos y que la clase anterior estuvimos hablando. Realmente muchos de los problemas educativos se solucionaron mediante el uso de la tecnología. Pero habíamos dicho que no solamente necesitábamos una conexión, sino que tenía que haber un soporte informático, una conexión para que sea factible su utilización. De hecho, que algunas veces sin tener conexión uno puede avanzar algunos trabajos en forma aislada, pero se dan cuenta que estos tipos de encuentros virtuales no se puede hacer, no puede ser posible si es que no tenemos una red de conexión, porque no vamos a poder estar conectadas entre sí, así como también la máquina o la computadora, el celular, si es que no tiene los programas adecuados para realizar determinada tarea, tampoco no es factible. Un equipo es obsoleto si es que no tiene los programas. Entonces, habíamos mencionado que ambos necesariamente se complementan para poder generar un nuevo material, una información o utilizar en el contexto principalmente la educación. ¿Alguna experiencia que quieren mencionar acerca del papel de la tecnología en la educación de ustedes? Si es que quieren contar, estamos aquí para escucharlo o si quieren mencionar. Permiso, profe. Sí, te escucho.
Te Y escucho. lo que pasó con nosotros, eso de la pandemia, por ejemplo, la tecnología, no sé si va con este tema, con el qué papel tiene la tecnología en la educación, pero más o menos va, ¿verdad? Según Va justito, porque si es que no teníamos esto en otros tiempos, pero a lo mejor la educación iba a otro cauce, otro estilo, y ahora se facilitó notablemente. Evidentemente que en los sectores más distantes, en los sectores más pobres, más en las zonas rurales, de repente por la falta del alcance de Internet, se dio esa situación. Pero no podemos dejar pasar por alto que también sucedió eso. Pero imagínense que ustedes están ahora en el segundo año, parar 2 años de la educación en la formación de ustedes, quizás no se aprendió de la misma forma, no se aprendió del mismo modo, pero el hecho de no parar la educación en gran medida se debe a lo que es el avance de la tecnología. Y sí, tiene muchísimo que ver en tu comentario con esto, porque es un avance que podemos ahora, necesariamente tenemos que hablar, porque si no fuera por eso, nosotros íbamos a estar en clase conversando así en, en una clase presencial y no íbamos a estar dimensionando de repente el alcance. Ahora nosotros nos ponemos a pensar y decimos, estoy súper cómoda en mi casa tomando mi juguito y escuchando una clase y después hago mi tarea en el tiempo porque se mandan las conexiones, se mandan los enlaces, o sea, no es tampoco regalado, pero el problema es que no te deja perder esa infinidad de informaciones que podrías adquirir estando en clases como fuera ella, porque ustedes saben bien que depende en gran medida del alumno aprender. En el caso de la formación de ustedes, por ejemplo, quizás les haya costado un poquitito en asignaturas prácticas como lo fue estadística, pero eh, acá voy, perdón, con mi presentación. Hay materias en las que les va a costar, pero evidentemente que el uso de la tecnología a través de las computadoras, los equipos de telecomunicación, así como dijo Silvio, también los almacenamientos. Él, por ejemplo, menciona que suele grabar, entonces cuando escucha comentarios puntuales, entonces pues va a ir fijando, entonces almacena la información para luego volver a escuchar, porque hay compañeros que tienen una memoria visual, otras que tienen una memoria auditiva y escuchan las informaciones para poder retener y fijar mejor. Entonces, estos dispositivos también a su vez permiten manipular los datos. O sea, yo puedo guardar una información X aquí y en otro momento me doy cuenta que no estaba tan enriquecedor, que le faltaba un audio, que le faltaba una imagen. Entonces puedo ir manipulando y hablando todo esto a fin de aportar a lo que es la educación. ¿Estamos de acuerdo? Gente, yo no le estoy viendo a Ariel porque estoy con la presentación, pero si quieren hablar, por favor, están en su clase. Entonces aquí estamos para compartir y compartir ideas, porque evidentemente que no todo lo que yo diga tiene que ser la palabra clave, porque es una asignatura muy, a ver, ¿cómo lo llamo? Muy actual realmente, justo para estos tiempos. Entonces, acá, por ejemplo, este primer párrafo que van a leer dice que el personal del centro educativo tiene la posibilidad de adquirir internet, computadoras, pizarrones digitales, teléfonos, etcétera, para compartir los conocimientos y organizar las clases y tareas. Aquí en la Facultad de Filosofía, de forma personal, yo, por ejemplo, llevo solo esta asignatura, pero en la Facultad de Economía yo enseño matemática. En ese periodo más crítico, así hablamos de en el periodo que nadie podía ni salir ni moverse, ellos realmente nos facilitaron las pizarras digitales. No sé si conocen ustedes, si llegaron a ver ya algunos profesores que, seguramente que en algunas disciplinas ustedes llegan a usar un poco de fórmulas y necesitan ver, ¿verdad? Llegaron a tener alguna asignatura práctica más o menos así donde tuvieron que, con estadística seguramente que dieron, ¿verdad? Con Usaron, estadística, sí tuvimos, profe. O sea, hay algunos que sí, sí, utilizaron y otros que
se ingenió como se pudo. A nosotros, por ejemplo, en la otra unidad académica yo enseño estadística, nos proveyeron de pizarrones digitales y mediante eso también de las clases parecía que lo único que no teníamos era ese escenario físico. Pero pueden creer que de 8 a 10 de la noche no se conectaban todos siempre, pero se hacía el programa así como si fuera presencial y se desarrollaban los contenidos mediante estas herramientas digitales, pero estas herramientas tampoco nos servían sin la conexión a internet. Entonces, es muy importante que los centros educativos estén con esa herramienta como una conexión a internet. Acá usted en la Facultad de Filosofía, cuando vuelvan se van a dar cuenta luego, ustedes primera vez van a venir cuando, sí, ustedes son segundo año. Siempre hay conexión a internet, independientemente de esta pandemia. Solamente que ahora, cuando se usa mucho, de repente tiene que ponerse más conexiones porque suele tener caídas como las de hace rato en la entrada, pero es porque ya están los estudiantes. Entonces, siempre se provee, tienen salas de informática. Yo tengo entendido que cuando ustedes vengan, nosotros vamos a entrar a la sala de informática para trabajar con Excel, con Word. Entonces, todas estas actividades permiten adaptar los métodos educativos. ¿Por qué adaptar? Porque un ratito, hablan muy fuerte, Tania. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La adaptación es estos cambios, adecuarse a los cambios. Ustedes dentro de su situación allí familiar, personal o como estén, también tuvieron que adaptarse a este nuevo modelo educativo que en gran medida la responsabilidad caía en ustedes. ¿Por qué eso? Porque era jugar contra el cansancio, algunas veces querer dormirnos de repente en una clase interesante y cuando uno está en clase, de cierta forma tiene que estar atento, por más de que esté cansado, de repente la responsabilidad allí queda más en el alumno cuando es un aprendizaje de esta forma, pero también tiene una gran ventaja. El alumno tiene una infinidad de recursos para acceder e informarse mejor. Y el docente es solamente ya un orientador del programa en la línea y esa misma rama, el tema se va apuntando hacia otras informaciones que el alumno a través de búsqueda puede acceder a ella y aplicarlo para enriquecer sus conocimientos. También no solamente son las clases netamente virtuales, así en formas sincrónicas, también se pueden hacer a través de actividades sincrónicas como les grabo un video, les dejo allí, cada uno entra a ver, a informarse cuando tiene tiempo, cuando tiene conexión. Se puede hacer foros, debates, algunos blogs donde un alumno o un profesor puede comentar cierto tema y responder consecuentemente. Entonces, ya depende mucho de la asignatura. Quizás en algunas disciplinas ustedes tuvieron que hacer sus foros, responder algunas preguntas, todo depende de la naturaleza. Entonces, si alguien quiere mencionar alguna adaptación del modelo educativo que tuvieron que hacer para implementar la tecnología en su formación, antes de adelante, mi amor. Te Profe, por escucho. ahora Sí. ya estamos más acostumbrados. Al inicio, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el examen de ingreso, el año pasado nos costaba todavía un poquito, ¿verdad? Sí, Pero nos vamos adaptando y ya no tomamos más con demasiada con miedo. preocupación, con tanto Mm. miedo, ¿verdad? Ya vamos mejorando de a poquito. Uno va adquiriendo mucha más habilidad porque la práctica pues es la que nos hace un poquito más perfecto con cada práctica. Así mismo es. Eh, Independientemente de que esta asignatura ustedes están dando ahora como asignatura, pero como vos decís, ya pasaron ya la parte más difícil solo y más o menos tuvieron que ser autodidactas. Quizás alguno, su compañero le dijo, tenés que acceder a tal parte, tocar algo, se estuvieron ayudando todo quizás al inicio, pero
a estas alturas del campeonato yo creo que más de la mitad ya son semi expertos en estos aplicativos de uso más comunes en cuanto a lo que es el contexto educativo. Ya saben buscar informaciones, rebuscarse en páginas importantes. Quizás algunos ya aprendieron a hacer una presentación de una diapositiva. A lo mejor no todos, pero cuando nos veamos vamos a estar aprendiendo. De eso no hay problema, pero fue parte del proceso, entonces uno va ingeniándose, creo que es la palabra, para adaptarse de cierto modo a lo que es esta nueva forma de aprender. Bueno, Permiso, profe. sí, adelante. Sí, realmente es muy importante esta asignatura para mí porque yo recuerdo que mi tercer año tuve que, o sea, yo mi tercer año tuve que terminar en la pandemia y recuerdo que para hacer mi proyecto tenía que, realmente no entendía casi nada sobre cómo se tenía que Sí, hacer el PowerPoint y esto y aquello. Dios mío, todo un tema era, pero por suerte terminé, pero te digo que es muy importante realmente tener informaciones sobre esto. Esta materia realmente yo digo que nos va a ayudar mucho. sí, y eso es lo que es lo más importante, me parece muy oportuna. Seguramente que lo que te costó tanto aprender y te costó aprender, pero ya no estás olvidando y ahora vos vas a dar esas presentaciones, pero para vos ya va a ser, tengo que hacer una presentación, nomás ya no vas a mantener ese mismo grado de preocupación que tuviste cuando aún no sabías hacerlo. Y este programa pues se va adecuando cada tanto. De hecho que yo estoy enseñándoles un programa que ya está establecido, pero como dijo allí la compañera, toda esta situación de la pandemia tuvieron que aprender un sinfín de situaciones para poder sobrellevar su educación, hacer presentaciones de PowerPoint, conectarse en línea, defender en forma oral de repente como estamos haciendo un tema X de su proyecto, rendir virtualmente. Y nosotros estábamos siempre en la famosa escuela tradicional, la profesora trae acá su hoja, te enseña, vos completás, vos resolvés y ya está. Y de repente vos te encontrás, sí, adelante. En ese punto yo también quiero opinar que de lo del año pasado. Dependía mucho de cómo el profesor también manejaba y se preparaba para poder nosotros entender, comprender y después rebuscar por las informaciones. Porque es diferente. Y un ejemplo ya que estás vos ahora, vos preparas tu tema, tenés bien definido, traes en el aula, o sea, así virtualmente, traes de lo que vas a hablar. Y es diferente cuando un profesor tiene un Prepara, libro de 1500 páginas y empieza a leer y de repente se va allá, regresa y eso al mismo tiempo a nosotros nos complica un poco para poder entender, comprender y después volver a releer y hacer las anotaciones. Depende mucho también de cómo se prepara. sí, y yo creo que eso en gran medida motiva también, porque por experiencia de repente personal yo puedo decir que eso fue un factor desmotivante para muchos estudiantes que tuvieron que dejar el año pasado y decidieron esperar que se solucione esta situación para incorporarse. Yo lo primero que hago, yo también soy alumna de un doctorado y cuando mi profesor es muy mayor lo que se da esa situación y miro lo primero su presentación así y veo que tiene 62 páginas, ya me da cierto sueño automáticamente, entonces trato de... la experiencia puede hacer que uno vaya perfeccionándose, entonces uno trata de evitar esas situaciones que de repente se da cuenta que como vos decís, voy a tener que leer todo otra vez, ver el video, entonces la idea es nos vamos al tema clave, apuntamos y reforzamos compartiendo así, ya debatiendo. Por eso es que yo les pregunté si no les va a gustar a ustedes tener ya los materiales de antemano, entonces el que puede leer ya lee y ya se genera más una clase dinámica, porque a mí me parece muy, en esta disciplina, no les hablo cuando enseño estadística que de repente es algo nuevo y el alumno tiene que escuchar y te pregunta, pero en este caso la disciplina, ustedes ya
ustedes chicos son más expertos incluso que en esta disciplina, porque quizás manejan un sinfín de plataformas que se fueron generando principalmente en este tiempo de la pandemia, el famoso TikTok que graban los videos los chicos, mandan el audio, mandan, o sea, ustedes como nativos digitales, yo creo que aquí estamos en un nivel de compartir ya conocimientos, porque manejan ustedes lo que es este recurso tecnológico. No obstante, hay que desarrollar, como dijo ayer el compañero, porque hay conceptos claves que tenemos que conocer y no podemos dejar pasar por alto, ¿verdad? Bueno, acá, por ejemplo, vamos con este último tramo de lo que es el contenido de nuestra unidad 2, porque estuvimos hablando las aplicaciones de la tecnología en la vida cotidiana, las aplicaciones de la tecnología, principalmente su papel en la educación. Aquí realmente hay un sinfín de funciones en la educación, solo que yo no les puse todo porque estamos comentando experiencia, incluso ustedes mismos me dicen, tuvimos que defender nuestro proyecto en el 2019, el año pasado tuvimos que tomar un examen virtual, hacer trabajos, dependiendo de lo que se les asignaba, ¿verdad? Tuvieron que aprender a sacar imágenes para alzar en PDF, en un solo archivo, firma digital, incluso seguramente que tuvieron que hacer en alguna asignatura. Entonces, son situaciones que uno va adaptándose. Y Profe, sí, mi amor, y también, adelante. y también está el tema, o sea, mucho nos complicó, pero yo creo que nos favoreció también porque la tecnología va avanzando y al menos acá en Paraguay estamos un poco atrasados, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Y yo Sí, creo que esto nos obligó a que nosotros nos autoexijamos a ponernos al día o al menos a acercarnos un poco a lo que va a ser el día de mañana en lo laboral para nosotros, ¿verdad? Ya que vamos a tener si llegamos a ser docentes el día de mañana, vamos a tener que ya utilizar estos métodos que hoy la pandemia nos obligó a nos usar. deja. Así que es Mm, algo a nuestro favor al final. Sí nos complicó, pero fue para nuestro beneficio al final. Y sí, realmente la pandemia, si es analizar por su nombre, no es nada bueno, pero dentro de todo hay que sacarle un poquitito el lado positivo. Independientemente, señorita, de lo que te dediques o no a la docencia, todo ya es recurso tecnológico. ¿Recuerdan la clase pasada que hablamos que en el súper mismo el cajero allí ya pasa nomás ya su producto frente al código de barra y lo va leyendo el detector? Busca en el sistema si tiene tal objeto y te arroja en un ratito, no es que se va a rebuscar toda la tienda, desde prácticamente las actividades más pequeñas hasta las actividades más relevantes como es la educación, incluso como les mencioné el caso el hospital un hospital con tecnología molecular, eh, biomolecular, toda esa parte de gente en gran medida se apoya en estas herramientas tecnológicas. Y sí, estuvimos muy acomodados nosotros. Quizás si no venía esa pandemia íbamos a seguir en el mismo formato, íbamos a salir a esto, pero a lo mejor en un lapso de 5 a 7 años, porque ya se estaba trabajando de hecho que con algunas plataformas. Acá en el nivel UNE, cuando yo hice la maestría, era alumna presencial en el 2014, ya teníamos la plataforma virtual, recuerdo, y éramos la única, porque era una maestría que teníamos la plataforma virtual donde teníamos que añadir las tareas. El resto de las unidades académicas estaban haciendo todavía en su cuaderno presencial y los alumnos no se preocupaban por adquirir un equipo y muchas veces el alumno tiene condiciones, no hablo el que no tiene, porque hay muchísimas realidades, pero hay veces que el alumno tenía, pero se acomodaba nomás a hacer sus copias, el famoso resumen de la copia, y ahora con esta pandemia se le da el tema, entonces muchas veces el alumno tiene más información que el maestro, incluso porque ya está leyendo 3, 4 libros mientras no descansa o mientras toma su tereré y viene y te acompaña ya en lo que es tu clase, ya no es más un desconocido de repente en esta disciplina. Entonces esa es la ventaja que nos trajo de cierta forma, entre comillas, poniéndole lo que fue esta situación. Y no obstante, tenemos que ir apostando como
como ciudadanos en adecuarnos y sacarle el mejor provecho, sin entrar en las desventajas que también traen, ¿sí? Porque si vamos a ponernos a analizar las desventajas, también acentuó la brecha de desigualdad, porque ¿qué pasa con el chico que no tiene condición, con el estudiante universitario que no tiene una computadora, un celular, o no tiene un acceso a internet y tiene que cargar o estar pendiente de que le presten la contraseña, algún wifi del vecino, etcétera? Imagínense cómo también esto de cierta forma le dificultó desarrollarse, formarse. Entonces, si entramos entre las ventajas y las desventajas, evidentemente que vamos a ir en una conversación que no va a acabarse porque tiene también sus desventajas, pero la idea de nosotros, mejor dicho, aquí como grupo curso es sacarle esa parte buena para enriquecer su formación, porque ustedes van a ser no solamente docentes, van a tener sus consultorios, van a brindar asesorías, van a tener que informarse, porque sabemos bien que en la facultad te dan las líneas, pero la realidad afuera es otra. Y ustedes como futuros psicólogos van a tener cada paciente distinto a lo mejor y van a tener que manejar muchísimos casos por la naturaleza misma de su formación, que es independiente de una ciencia exacta, que yo me voy y le enseño a mis 40 alumnos que 2 más 2 es 4 y ya está ahí. En el caso de ustedes, por ejemplo, esta herramienta tiene que ser un aliado para aumentar sus conocimientos, porque van a encontrarse con situaciones muy distintas y van a necesitar manejar informaciones, y ahora las informaciones tenemos al alcance de las manos. Entonces, toda esa parte buena hay que sacarlo para formarse como profesionales de esta rama muy linda, por cierto, y que aporta bastante a la sociedad. Volviendo al tema de lo que es el recurso de lo que implica la tecnología, es importante en este apartado, este es el último tema de la noche, mencionarles brevemente lo que es un sistema operativo. Bueno, el sistema operativo mediante el hardware, el resto es el software. Entonces necesitamos, atiendan aquí, yo encontré esta imagen muy hermosa y les puse luego aquí para que puedan fijarse. Este es el sistema operativo. Profe, permiso. Sí, adelante. Profe, ¿vos estabas presentando o no? Sí, ¿no se ve acaso? No se ve. Entonces, Nos quedamos en la presentación 5 o 6. 6. Voy a ver allí qué pasó porque yo estaba pasando allí con la imagen. Estamos aquí. Le estaba hablando, allí ya ven. Cortado el audio. ¿Se ve? No se ve todavía, profe. Te estamos viendo a vos. Bueno, allí, Ahora sí. ahora Ya sí, se ve ya. qué gusto, bueno. Esto yo les voy a estar pasando, de hecho que no se preocupen ni los materiales de lectura, pero los materiales de lectura que yo les paso no significa que son los únicos materiales que ustedes tienen que leer. Tienen que investigar más porque de repente se enfocan en dejó de presentarse, ¿verdad? No, está presentando, solo Ya. que ahora ya. Ya, bueno. Yo encontré esta imagen, le estaba mencionando, y me quedé encantada por la forma en la que presenta, y les presento también, valga la redundancia aquí, este núcleo donde parte es el sistema operativo, y entra todo el conjunto de estos elementos que se interrelacionan entre sí. De repente se necesita la red, como habíamos mencionado, los sistemas de protección. Recuerdan la clase pasada que hablamos acerca de los virus y los enlaces que pueden perjudicar nuestro equipo, que pueden desviar nuestros fondos. Entonces, es necesario contar con un sistema de protección por lo menos básico, y si no contás, por lo menos evitar entrar en páginas desconocidas que pueden perjudicar el equipo. El sistema operativo, habíamos mencionado también que cuando tiene un
un comando de entrada procesa a través de sus funcionalidades y eso genera una salida. Por ejemplo, yo busco en la red, busco problemas de rendimiento en adolescentes. Entonces, el sistema operativo, que es el núcleo con todo lo que compone, me busca la información y me arroja una infinidad de características similares a lo que yo busco. Entonces, a partir de ahí queda la responsabilidad, por decirlo así, del estudiante de buscar las variables que necesita investigar para poder obtener un material. Entonces, este sistema, yo quiero que miren si es que algo no les queda claro, porque creo que en esta imagen se resume exactamente todo lo que es la operación del núcleo como sistema operativo. ¿Seguimos? Sí, profe, todo claro. Sí. Dale. Entonces, tenemos algunos software que son de programación que nos permiten programar, desarrollar programas informáticos como el tema del Word. De repente vos tenés tu equipo y tenés que actualizar, o le programas el aplicativo de Zoom para entrar a tus reuniones, o Teams, etcétera. Entonces son de programa, pero no es el único. Están los que son de aplicaciones. Ustedes van a su teléfono y ahora tenemos la ventaja que con los teléfonos un poquitito más avanzados tiene Play Store. Entonces uno va descargando un montón de aplicaciones como videojuegos, música, páginas de ocio, de películas incluso. Entonces son los distintos tipos de software y de sistema que establecen la correcta relación entre el usuario y es la cara más visible, por decirlo así, de esta experiencia. Entonces, el conjunto de sistema viene a ser que la necesidad de contar con toda esta estructura física y la conexión, evidentemente. Dentro de eso, si es que no hay preguntas, vamos a cerrar y no quiero que se vayan todavía porque voy a llamar la lista allí para ver si le tengo a todo registrado. Para cerrar esta clase no podemos dejar pasar lo que nos pide también nuestra unidad 2, que son los dispositivos de almacenamiento. Yo tenía un dibujito aquí algo anticuado, pero eliminé porque se rieron de mí mis compañeros. Sinceramente, la clase pasada ya les traje. ¿Se dieron cuenta cuando en la clase anterior yo les presenté los dispositivos de almacenamiento, cómo fueron evolucionando la forma, incluso el tamaño? Primero eran los discos grandes, luego se fueron reduciendo a CD, pendrive, disquete y un montón de situaciones en cómo se almacenan las informaciones. Hoy en día, incluso sin necesidad de contar equipos, nosotros podemos guardar las informaciones en las nubes si es que tenemos acceso a Internet. Y permiten estos, como su nombre lo dice, dispositivos de almacenamiento de datos, permiten guardar las informaciones para posteriormente utilizar o recuperar en caso de que necesitamos, ya sea en forma temporal o en forma permanente, pero no siempre se necesita un soporte físico. Cuando es soporte físico son las memorias, el pendrive y otro más actual que ustedes pueden decirme. A ver. El pendrive y la memoria externa, lo que yo más o menos conozco, las más actuales ahora mismo, y las que son de sin necesidad de un soporte físico son las memorias que se utilizan principalmente cuando se guardan en las nubes las informaciones. En gran medida esto facilita porque ¿qué pasa si se extravía de repente el equipo como el teléfono? Y si vos tenés en las nubes esto, evidentemente permite recuperar las informaciones que uno va guardando, ¿está bien? Bueno, hasta allí va el tema de la clase de la fecha de la unidad 2. Yo voy a estar compartiéndoles posteriormente
Hoy ya no les prometo porque realmente me voy un poco lejos y entre manejar voy a llegar tarde, pero a primera hora voy a estar pasándole, o si no, más tarde, los materiales de lectura para enriquecer lo que hablamos hoy en clase. Y esta presentación y con la evaluación de la clase 2, me gustaría que cada evaluación, por lo menos, si no tienen tiempo de, yo no les pido que copien todo, pero las evaluaciones por lo menos vayan haciendo, porque es una forma de fijar esos conceptos que estábamos hablando. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de que yo cierre? Sí, profe, justamente el permiso. Sí, te escucho, Eh, adelante. Justamente la evaluación de la primera clase me estaba preguntando si solo íbamos a tener en el cuaderno o cómo Ya sería. ya en el cuaderno, y ya no es más como la del año pasado, que es sumativo, solamente que yo les mandé la evaluación para que ustedes fijen lo que hablamos por clase. No importa el sistema que trabajemos, sea presencial o virtual, yo siempre voy a cerrar brevemente con ustedes la evaluación porque, o si no, queremos caer, y fui estudiante y sigo siendo, al estilo de guardar nuestros materiales. En 8 días nos encontramos, llega el día X del examen y te encontrás con 5 o 6 unidades y no sabes por dónde comenzar a leer. Entonces, si nos vamos teniendo las pequeñas evaluaciones en el transcurso del desarrollo, entonces las que ya no están las evaluaciones, nomás ya uno va a estar leyendo para reforzar. Esto es con el fin de facilitar lo que es el trabajo en clase, porque si no van a acomodarse. La mayoría vamos a hacer eso. Por una cuestión natural, ¿verdad? En tu cuaderno vas a tener ese Camila y jóvenes demás compañeros, ¿sí? Si es que Dale, quieren tener profe. impreso y ponerlo en una carpeta, ya es decisión de ustedes, pero sería bueno que vayan completando. No les digo que voy a sacar de ese el examen, pero por lo menos un tema a lo mejor de allí te sirve ya para lo que va a ser tu examen. ¿Alguna pregunta más, queridos jóvenes? Voy a llamar la lista si es que nadie va a preguntar más mientras, entonces para que yo vea si estamos todos en la lista. Kevin recién accedió, ya le vi, Laura Arévalos, ¿está, verdad? Lauri no está, no. Nadie sale. Esperen que para salir, por favor, porque me piden cada clase Mainumbo está, María Paz, Alba Benítez. Sí, profe. Acá. Dale, presente, perfecto. Alexis Brites. Igual pueden escribirme si no anda ahí su micrófono, pero de eso no se preocupe, no está Alexis. Andrea, Presente, profe. dale. Camila está. Y Araceli Duarte también está. Deidami Barrola. Sí, profe. Benice Guerrero. Presente, profe. Fernanda Bordón. Presente, profe. Bueno. Marisol Acosta. Presente, profe. Matías González. Presente, profe. Milvana Sosa. Presente, profe. Mónica Mabel. Presente, profe. Noria. Pedro Alejandro. Pedro Alejandro, ¿cuál es tu apellido? Por favor, si me puedes decir. Pedro Alejandro me escribió en el chat allí. Villalba. Villalba. Bueno, Villalba. Y bueno, este nombre que no sé pronunciar, pues usted me lo enseñar. Así como está escrito, se lee Churli. Churli. Entonces tengo que arreglar porque yo estaba viendo en la pantalla. Ahí, perfecto. De la clase pasada, Profe, pues pasé.
La compañera Angélica Santander dice que se quedó sin saldo. Por eso Dale, no. dale. Angélica, espérame que un ratito, entonces a ver si está ya luego en la lista. Jenny está, ¿verdad? Jenny Jazmín Jara. Yo la anoté hoy a ella. Leticia Chávez. Camila Areco. Presente, profe. Jenny no está entonces, ¿verdad? Camila Areco está. Joana Luján Martínez. Presente, profe. Melanie Vera. Paula Díaz. Presente, profe. Mary Olmedo. Presente, Natalia profe. Yañez. Sandy. Presente, profe. Y voy con Rosa Colmán. Presente, profe. Y hasta allí tengo la lista. ¿Y a quién le voy a anotar? Me dijiste la que se quedó sin saldo antes que A mí termine no me esa. llamaste, profe. Angélica Santander. Silvio, bueno. Silvio, las pasadas sí estuviste, te puse ya hoy presente. En el primerito vos estás en mi lista, porque entraste primero. Yo también, profe, no me llamaste. Bueno, Hoy es mi allí primera clase. entonces, acá me pueden escribir los que no están su nombre, entonces copio antes que se le acabe el saldo. Alejandra. Angélica Santander, ya está presente Angélica, así que te quedas sin saldo, entonces ya puedes. Allí nomás Angélica Santander. A mí también, profe. Jessica Mancuello. Bueno, allí pásame tus datos completos, entonces ya voy a ir registrando para la planilla. En caso que tengan imprevisto por el tema de la conexión, ustedes me pueden escribir nomás sin problema, porque son situaciones que se dan y la idea es que por lo menos no se perjudiquen con la asistencia. Judith Ferreira. Judith, para mí que ya te llamé ya vos. No. Joana lo que llamé. Judith Ferreira. Profe, a mí tampoco me llamaste. Allí poneme, mi amor, tu nombre, entonces, para que yo lea, porque cuando no estoy mirando la pantalla, pues estoy completando para pasar enseguida. Yo, profe, Mirta Sanabria. Mirta Sanabria. Bueno, Judy ya está, Angélica ya está, Mirta Sanabria está. Un muchacho, Abraham Alexis González, creo que me dijo que faltaba. Sí, ese soy yo. Abraham Alexis González. Bueno, 36, 35 ya estoy teniendo. ¿Cuántos son? Esta cantidad nomás luego aparecen. Bueno, ya creo que estamos todos ya. Antes que se retire me pueden regalar una fotito. Paola Silguera. Ya, no te tengo. Te Y lo anoto. que están escribiendo en el chat, por ejemplo, Kevin Rivas, Kevin Rodas, Mirta Sí, Sanabria. Kevin Ya está ya todo. agregué ya. Paola Silguera, las vas a ausente, hoy presente. Bueno, Kevin ya anoté ya. Los que están acá en el chat, los que escribieron ya, Denise Guerrero. Denise, ¿tenés otro nombre? Porque tu apellido me sonó que ya llamé ya. Sí, ya te llamé. Bueno, ya estamos todos entonces. ¿Alguna consulta antes de que se liberen de mi presencia virtual? ¿Me podrían regalar una foto para presumir también la asistencia tan significativa de ustedes? Y que alguien me mande en el grupo, entonces yo comparto. No me fui nomás la peli, pero igual nomás voy a hacer. No importa. Igual nomás sin maquillaje, profe. Ya, igual a lo mejor luego así yo no dormí nada nomás anoche, por eso me puse allí. Bueno, 32 estudiantes, qué gusto. Estamos más luego. ¿Ya?
Gente linda, por el esfuerzo de siempre conectarse y estar pendiente allí de las clases. Muchísimas gracias, que tengan un reparador descanso. Les voy a estar pasando los materiales en el grupo y para que vayan leyendo, ¿está bien? Cualquier cosa, estamos en contacto a través de ese medio. Muchísimas gracias a todos. Hasta Gracias a luego. vos, profe. Gracias, Dale, chao, Chao, chao. profe. Chao, chao.